Buenas noches. Agradecemos a Dios por el privilegio que tenemos de estudiar su palabra. También agradecemos a ustedes que nos acompañan en este estudio. Vamos a continuar buscando en los evangelios qué es lo que Jesús decía de la ley, entendiendo por la ley no solo los 10 mandamientos, sino todas aquellas leyes que acompañaron a los 10 mandamientos, que fueron dadas, promulgadas después de que Dios las hizo en forma sobrenatural en el Sinaí. Y están registradas estas leyes en los otros capítulos de el Éxodo y por supuesto en Levítico. Esto por un lado. Por otro lado, quisiéramos refrescar nuestra memoria respecto a esto de los pactos, que es muy importante antes de estudiar el capítulo 22, que vamos a estudiar de Mateo esta vez, desde el versículo 35 hasta el 40. Quisiera recordemos estas etapas de los pactos. Dios creó a Adán, pecó, y entonces por más de 2000 años, digamos alrededor de 2000 años, sin que haya seguridad de que esto sea así, pero vamos a suponer que son 2000 años que medió entre el pecado de Adán y el Sinaí, y el monte Sinaí, donde Dios proclamó su ley. Más o menos 2000 años. Este periodo no había ley. Por supuesto, empieza la ley cuando fue promulgada, empieza su vigencia cuando fue promulgada. Esta fue promulgada en el Sinaí. Y desde ahí, al capítulo 24 de Éxodo, leemos que fue hecho un pacto. Este pacto se llama el pacto antiguo o pacto mosaico. Este pacto duró desde el Sinaí hasta la muerte de Jesús. Este pacto en el Antiguo Testamento pues fue mencionado varias veces y siempre se pensaba que este pacto consistía, porque Dios mismo así estimuló, consistía en que el hombre obedecía a los mandamientos y a cambio de eso tenía la relación con Dios, podía llegar a tener la relación con Dios. No obstante que Dios puso muchas enseñanzas alrededor de este pacto, entre ellas, por ejemplo, el santuario. Si ustedes leen Hebreos capítulo 9, el pacto antiguo tuvo su santuario, que es el santuario que se estudia en el Antiguo Testamento. Este santuario, de acuerdo nuevamente a Hebreos 9, dice que la misión, el objetivo que tenía era mostrar que el hombre no podía llegar a Dios. No olvidemos que cuando cayó Adán, la humanidad, desde Adán, fueron separados de Dios. Esto es la causa, el motivo de la muerte, la causa mayormente de la muerte de la humanidad. Separados de Dios no hay vida. Rigió el pecado. Bien, los primeros 2000 años entonces no había ley, pero había pecado. Así leemos en Romanos 5:12. Desde que se promulgó la ley en el Sinaí hasta la muerte de Jesús, corría el pacto antiguo. Este pacto antiguo tenía su templo, repito, el templo indicaba que el hombre no puede llegar a Dios, o sea, romper ese esquema que empezó con el pecado. Cuando Jesús murió, quiero decir antes algo, que el pacto antiguo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 9, lo califica, lo llama, lo denomina como pacto de muerte y pacto de condenación. Esto Pablo fue revelado por Jesús, pero en el Antiguo Testamento realmente no tenía esta denominación, aunque por los defectos que causó, realmente era para condenar, porque toda la historia de Israel era una historia en que fallaban y fallaban, o sea, les condenaba y les condenaba. Y justamente este era el objetivo de este pacto. Por eso Pablo llama, repito, en 2 Corintios 3, 7 y 9, pacto de muerte y pacto de condenación. Servía para señalar, mostrar, hacer patéticas la falla del hombre respecto a la obediencia a Dios. Y el resultado de esto era que una vez, es lo que Dios quería, ¿no es cierto?
Una vez que el hombre esté consciente de que es un fracaso sus intentos de obediencia para acercarse a Dios, pudiera ver luz en el sacrificio de Jesús, una luz que lo beneficia a él para salvación. Pero esto no fue así. Realmente los judíos creyeron que podían guardar la ley, y aún esa creencia se acentuó mucho más desde que aparecieron los fariseos. El pacto nuevo empezó desde que Jesús murió. El pacto nuevo es el pacto de la gracia, el pacto de la salvación. No es pacto de condenación como el pacto antiguo. Es pacto de salvación, es pacto de vida. Esto es muy importante que tengan presente. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, regía el pacto antiguo. Por esto es que él enfatiza la necesidad de observar la ley, pero no solamente la ley como entendían los judíos, sino la ley como Dios la diseñó. Ustedes recuerden, no cometerás adulterio en los 10 mandamientos. Jesús viene y dice en Mateo 5, no, si miras a una mujer con codicia, ya estás cometiendo adulterio con ella en tu corazón. Y así habló del mandamiento de no matar, el no jurar. Efectivamente, todos los mandamientos Jesús los fue ampliando, pero los hizo al ampliarlos. Estos mandamientos quedaron imposibles de guardar. Y entonces leemos el capítulo 22, los versículos 35 al 40. Dicen así: un fariseo, maestro de la ley, le dijo a Jesús, para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón, en toda tu alma y en todos tus pensamientos. Nuestras versiones dicen con todo el corazón, pero realmente en el original griego dicen en toda, quiere decir en toda actividad de la mente. Hay como amarle a Dios con toda la actividad de la mente. Si nosotros ni siquiera podemos controlar la mente, peor amar a Dios. En toda actividad del alma. Ustedes recuerden que el alma es el ser humano funcionando. Esto es satisfaciendo sus necesidades. Porque esas necesidades son el canal para vivir, pues la satisfacción de esos deseos que Dios los puso en el ser humano son para vivir. Dios, este es el mandamiento que Jesús está explicando. Le amarás al Señor tu Dios en toda tu alma, o sea, con nuestros deseos, satisfaciéndolos correctamente. ¿Alguien ha podido hacer eso? 38. Este es el primer y gran mandamiento, le dijo Jesús a ese maestro de la ley. El segundo es similar a este: amarás a tu vecino como a ti mismo, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros pensamos un poquito ese mandamiento, vamos a ver que no hay cómo cumplirlo en absoluto. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol, para amarle a su prójimo como a sí mismo, ¿a dónde tiene que llevarle esta persona para amar a su prójimo? Como a sí mismo. Llevarlo a que sea también un alcohólico, que beba. Y así un drogadicto, y así uno que fume, así uno que adultere, igual. Este es amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, comportarte con tu prójimo como tú te comportas, como es el comportamiento en tu vida. Tampoco este mandamiento hay cómo guardarlo. El 40 dijo Jesús: de estos dos mandamientos cuelga literalmente toda la ley y los profetas. En otras palabras, si no hay estos dos mandamientos guardándolos, no tiene sentido la ley. No tienen dónde asirse. La ley se sujeta, vamos a decir así, en el amor. Si es que no hay la capacidad de amar como brevemente yo les he explicado, es imposible que podamos intentar guardar la ley, porque lo que sale es lo que salió como resultado de esto, es lo que resultó con los fariseos hasta ahora. Y entonces Jesús en la contestación que le dijo a este maestro de la ley, estaba mostrando que era imposible, desde el fundamento de la ley, imposible guardarlo. Entonces, ¿para qué fue dado? Y Jesús insiste en esto. ¿Para qué fue dado la ley? La ley fue dada para que el hombre entienda, viva, experimente que no puede obedecerle a Dios. Y no olvidemos que por el camino de la ley
La obediencia perfecta le llega a unir a Dios. En cambio, por el camino de la fe, la obediencia perfecta de Jesús le lleva a la persona, me lleva a mí, a usted, a ser unidos a Dios, porque el que tiene fe en Jesús recibe el Espíritu Santo. La unión del hombre con Dios es en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, luego, una vez que tenemos claro esto, o sea, Jesús vino a ponerles la ley, la observancia, la obediencia a la ley muy difícil, porque esa es la realidad. Esta obra de Jesús no había sido hecha durante todo el periodo que duró el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el libro de los Salmos, nunca lo ponen en la luz como Pablo lo puso, condenación y muerte, sino más bien fuente de vida. Por ejemplo, lean el Salmo 119. Todos los salmos hablan de la ley, siempre en sentido positivo, como que el hombre pudiera cumplirlos para alcanzar la comunión con Dios. Pablo viene y dice lo opuesto. Segunda de Corintios 3, 7 y 9, para que no se olviden. Condenación y muerte. Esa luz no tenía el Antiguo Testamento. Porque, repito, el Antiguo Testamento tenía el objeto. En el Antiguo Testamento el objeto de Dios era estimularles a los hombres a que intenten guardar los 10 mandamientos para que se den cuenta que es un fracaso y que necesitan que otro, el Mesías, guarde por ellos, cumpla toda la ley. Bueno, entonces, quisiera decirles entonces esto, que Jesús vino a poner difícil la obediencia a los 10 mandamientos para que vengan a Él. Los fariseos hicieron la obra contraria. Ponían fácil añadiendo esta serie de leyes de ellos para proteger los mandamientos, de tal forma que nadie rompa el mandamiento. Entonces vino a poner fácil. Los fariseos con sus leyes era para hacer fácil la obediencia a los 10 mandamientos. Pero el objetivo de Dios, repito otra vez, no era que sea fácil, sino que ellos, a través de su fracaso al obedecer los 10 mandamientos y toda la ley, tengan necesidad de otra persona, del Mesías, para tener la vida y estar unidos a Dios. Y realmente Jesús cumplió eso, y este es el gran camino de la fe. Este es el pacto nuevo, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿qué opinión tenía Jesús de los fariseos? Bueno, en primer lugar, que eran opuestos. La obra de los fariseos era una obra opuesta a la obra de Dios. Facilitaban, engañando, la obediencia a los 10 mandamientos. Por eso, cuando viene el joven rico, como vimos la otra vez, él dijo: todo, yo he guardado esto siempre. La opinión de Jesús respecto a los fariseos. Vamos a leer a sus enseñanzas y a ellos mismos, no solo a sus enseñanzas. En el capítulo 23 de Mateo, entonces, Jesús enfoca sus enseñanzas y su vida mismo, su conducta. Leamos cómo la califica. Leo el versículo 1. Esta conversación con el maestro de la ley que acabamos de leer, luego Jesús se prolongó su conversación y les puso parábolas para hacerles comprender que ellos estaban mal. Y después de eso, enseguida, Jesús como que se dio la vuelta porque había multitud de curiosos que estaban alrededor, y además de sus discípulos, de esta conversación que Jesús estaba teniendo con los fariseos. Jesús se dio la vuelta y les encaró a la multitud y a los discípulos, y esto es lo que empieza a decir. Y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en el asiento o cátedra de Moisés. Quiero explicarles brevemente. El sistema que ellos emplearon, que idearon para que Dios no los vuelva a castigar con otra invasión extranjera como la de Babilonia, la de Nabucodonosor, y que mató a la mayoría y les llevó cautivos. Destruyó el templo, o sea, acabó con la religión judía, acabó. Pero Dios después les hizo saber que les iba a hacer regresar con los profetas, ¿no es verdad? En 70 años con Jeremías les iba a hacer regresar a su tierra para que reconstruyan el templo. Entonces ellos, al oír sus predicación de los profetas, sobre todo de Jeremías y Ezequiel,
este, ellos pensaron que tienen que ver maneras para obedecer a Dios, la ley de Dios, a fin de que nunca les vuelva a ocurrir otra vez lo que les pasó con Nabucodonosor. Es por esto que ellos hicieron el sistema de añadir protecciones. Y así es un proceso que duró más de un siglo, por supuesto, añadir estas barreras o ayudas a los 10 mandamientos. Y crearon el sistema de las sinagogas. Las sinagogas llegaron a ser prácticamente más importantes que el templo. En las sinagogas los judíos aprendían a leer. Era el único pueblo en que sabía leer por este asunto de las sinagogas. Y ahí la enseñanza era las leyes que habían ideado los fariseos para proteger a los 10 mandamientos. Cuando en algunas sinagogas grandes había un sillón que era a veces hecho de piedra, otras veces de manera grande. Y ahí se llamaba el sillón de Moisés, porque así como Moisés enseñó la ley al pueblo, así los fariseos también enseñaban la ley al pueblo en algunas sinagogas importantes, especialmente en Jerusalén. A esto se refiere Jesús. Dice, los fariseos y escribas se han sentado en la cátedra de Moisés, dice el 2. El 3 les hace la advertencia a la gente que le oían. Estaban los fariseos junto a él. Todo lo que él diga. Aquí hay una diferencia en la traducción. El versículo 3 del capítulo 23 dice, todo lo que ellos digan que deben hacer, hagan. Así dice nuestras versiones. Pero les recuerdo que Mateo escribió en hebreo. El Evangelio de él fue traducido al griego y esa traducción es la que está en el Nuevo Testamento. Pero realmente en Mateo, en griego, que sí hay unos pocos ejemplares, ahí dice, no dice todo lo que ellos digan, porque ahí se referiría a los fariseos, a sus enseñanzas. Y entonces daría la impresión que Jesús está respaldando, como son genuinas y verídicas, estas de parte de Dios, las enseñanzas de los fariseos. Pero no dice ellos, dice él, refiriéndose a Moisés. En otras palabras, Jesús enfatiza que se obedezca a la ley, por las razones que les expliqué. Así es que dice, hagan lo que ellos, pero dice literalmente, lo que él diga, pero no hagan de acuerdo a sus enseñanzas. Jesús hablaba hebreo. No hagan de acuerdo a sus enseñanzas, literalmente es, no hagan de acuerdo a su takanot. La takanot era el sistema de enseñar de los fariseos. Y el 4 dice, porque ellos hacen cargas grandes, pesadas, difíciles de llevar, y eso ponen en las espaldas de los hombres. Pero ellos ni siquiera refiriéndose a sus mandamientos, ni siquiera querían tocarlos con sus dedos. El 5, pero todas las obras, además, todas las obras, dice el 5, que ellos hacen, las hacen para que los hombres las vean. Así, por esta razón, ponen en sus vestidos el significado, estos símbolos de santidad del antiguo pacto, que eran unas cintas, digamos, que ponían en el borde de los mantos y hacían gruesas para que sean vistas. Cuando ellos caminaban en la calle, tenían ese vestuario exagerado, digamos, de lo que estaba en la ley, porque eso estaba en la ley de Dios. Vean los hombres y digan, ahí va un santo. Entonces, esto es lo que dice Jesús. Este era el objetivo de ellos, que les llamen santos, que les reconozcan y les respeten como personas de Dios. Salto al versículo 13. O sea, Jesús ataca durísimo sus enseñanzas y su actitud respecto a sus enseñanzas, que eran unos mentirosos. El versículo 13 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. En nuestras versiones está hipócrita. Ustedes recuerden que la palabra hipócrita es una palabra griega. Cuando se traduce esta palabra griega, hipócrita, la traducción es actor. El actor tiene dos vidas, una vida en escena y otra vida real, la de él. Así los llama Jesús a los escribas y fariseos. Actores, hipócritas, cierran el reino de los cielos delante de los hombres y no entran ustedes ni tampoco dejan entrar. Aquí
Jesús al decir reino de los cielos se refiere a la reunión, a la unión del hombre con Dios mediante el Espíritu Santo gracias a la fe en Jesús. Esta unión es Jesús lo llama el reino de los cielos porque entró en comunión con Dios, en unión con el Espíritu Santo, está en comunión con Dios. Entonces, esto es lo que dice Jesús. Sus enseñanzas apartan a los hombres de entrar en el reino de los cielos y así no entran ustedes ni dejan entrar. O sea, lo que está diciendo, sus enseñanzas no permiten que el Espíritu Santo sea derramado en las personas que son discípulos de ustedes, que eran todos los judíos. El versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, actores, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, o sea, ganar un alma, lo que se llama actualmente. Y cuando llega a ganar un alma, le hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. No olviden que la palabra infierno es Gena. Gena se refiere a ese basurero que había al sur de Jerusalén, que pasaba quemándose siempre para matar toda bacteria y parásito, ¿no es cierto? Dice, nos hace entonces hijos del infierno, hijos de la Gena, de la destrucción. Las enseñanzas de los fariseos llevan a eso, hermanos. Ahora, un paréntesis. Estas enseñanzas desaparecieron o quedaron circunscritas solamente al judaísmo. No, estas enseñanzas practican la mayor parte de iglesias que hacen la mezcla que hacía pues ellos, la obediencia a la ley para ganar el cielo, dicen. Este es el mismo efecto que hace ahora sus maestros y el efecto en las personas. No hay la comunión con Dios. Por eso se llama la destrucción o la Gena o el infierno. El versículo 23. Jesús sigue hablando de los que estaban junto a él. A la multitud dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, pero ponen a un lado lo más importante de la ley, 3 cosas: hacer justicia, la misericordia y la fe. Es necesario, dice, diezmar. Estamos hablando del pacto antiguo, pero no se debe poner a un lado lo otro. Esto es, hacer justicia, misericordia y la fe. La justicia, no olvidemos que ellos eran los administradores de justicia. Pero, como vimos en el caso del juicio de Jesús, no administraban justicia. Entonces Jesús dice que esto es lo primero, lo más importante en la ley. Después del amor, esto es lo más importante. Hacer justicia, hacer misericordia y la fe, tener fe. En realidad, como ustedes ven, solamente uno leyendo sin darse cuenta es que quiere, sin saber lo que dice la Biblia. Nosotros podemos intentar guardar la ley creyendo que vamos a con eso agradar a Dios. Sí, sí agradamos a Dios cuando guardamos la ley, pero somos sinceros y reflexivos con nosotros. No nos engañamos, nos damos cuenta que no estamos guardando la ley. Yo me acuerdo del sábado. El sábado era así, yo quería guardarlo, pero leía Isaías 58, que no puedo ni siquiera pensar mis pensamientos. Y yo no podía controlar mis pensamientos. No podía hacer mi voluntad en mi día santo. Yo no podía hacer. Caía cada rato. Entonces yo me declaré realmente un fracaso. Y creo que ese ha sido el método a seguir, porque Dios, eso es lo que quiere. Ahora yo leo las escrituras y esto es lo que Dios quiere, que yo me declare un fracasado, como dice Gálatas 3, un encarcelado de la ley, hasta que venga la fe. La fe en la historia, o sea, tener en la mente, en los pensamientos, la historia de Jesús, especialmente crucificado. Bueno, entonces sigue Jesús hablándoles a los fariseos. Esta es su última vez que conversó con ellos. Después ya tuvo el juicio, ya fue diferente. Dice los versículos 25, 26 y 28. Estoy en Mateo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, actores, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de iniquidad.
Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, a fin de que lo de afuera también quede limpio. Por esto, ustedes por fuera parecen justos a los hombres, ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de enemistad a la ley. No olvidemos que Jesús fue muy claro, hace creo que unas 2 semanas analizamos con ustedes, que les dijo a ellos mismos. Ellos andaban limpiándose, que las manos, que lavaban aquí por allá. Jesús dijo, si el problema, lo que contamina no viene de afuera. Lo que contamina y necesita ser limpiado, purificado, lavado, es los pensamientos. Dijo clarito, de nuestra mente salen los pensamientos de adulterio, de robo, de envidia. De ahí sale todo el mal. Aquí Jesús le está repitiendo eso. Ustedes limpian, dice, el exterior del plato y del vaso, pero por dentro, refiriéndose a ellos, pasando este ejemplo directo, están llenos de robo y de iniquidad. Fariseo, ciego, limpia primero el interior para que lo de afuera esté limpio. El 28, por esto ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de enemistad de la ley. Este es el problema. Hay que limpiar el interior de la mente para poder, como dice Jesús, ser limpios en el exterior. No hay los ritos, se refiere en nuestro caso al exterior, a los ritos, a lo que se hace en las iglesias. Todas las cosas que se hacen en las iglesias son ritos que no tienen, podrá dar apariencia de piedad, ¿no es cierto? Y así mismo parecen, si uno va a una iglesia, parece que todos son piadosos. Más o menos a esto es equivalente estas cosas que hacían los fariseos. Pero Jesús dice, de nada sirve esto, a menos que no se limpie en el interior. Ahora, ¿hay cómo limpiar el interior de la mente? Esto que Jesús dijo que es eso que causa todo mal pensamiento, adulterio, mentira, robo. Esto es Mateo 15, no se olvidarán. Hay cómo limpiar, hay cómo desenraizar de su mente eso. No hay cómo. Entonces, a este punto quiere Dios que lleguemos como experiencia personal, que nos demos cuenta que no hay cómo parar el flujo de maldad de nuestra mente. Es en forma de pensamientos. Entonces, ahí cuando uno llega a esa experiencia, va a valorar el sacrificio de Jesús y va a aceptar humilladamente que en Jesús fuimos salvados, porque en Jesús fue todo ese padecimiento espantoso que tuvo, fue apuntado a su mente. Él lavó en la cruz, nos lavó de nuestros pecados, venció todo pensamiento mal y vivió todo ese tiempo, toda su vida, en obediencia perfecta a la voluntad de Dios, pero desde el interior. Por eso que si uno no entiende estas cosas, amigos, hermanos, es perder el tiempo ir a Jesús, porque Jesús solamente viene a remediar nuestro fallo, la incapacidad absoluta del ser humano de limpiarse, como dice Jesús, como les da el consejo Jesús a los fariseos. Bueno, termino el estudio en el 38. Dice, por lo tanto, después de hacer una nómina, yo me salté un poco. Por lo tanto, presten atención, les dice Jesús en el versículo 38. La casa de ustedes va a quedar desierta. Se refiere al templo. Les quiero recordar, si van ustedes a Hebreos 9, el pacto antiguo tenía su templo. El templo es como la oficina de administración del pacto. El pacto nuevo también tiene su templo, está en el cielo. El del pacto antiguo era aquí en la tierra. Jesús les dice, ese templo va a ser abandonado. Imaginen que el pacto antiguo, imaginemos, que tiene un gerente. Este gerente estaba en el templo. Cuando desocupa el templo, el gerente ya no va a trabajar más para ese pacto, para ese contrato, que es un pacto. Eso está diciendo Jesús a ellos, que Dios va a abandonar. Dice, la casa de ustedes, el templo, va a quedar desierto. Esto les pasó con Nabucodonosor.
No es que Nabucodonosor fue planeando destruir el templo. La destrucción del templo en la invasión de Nabucodonosor fue un accidente. Él lamentó mucho, porque él valoraba esa maravilla del mundo. Valoraba, pero fue quemado. Así Dios les avisó a los judíos que había acabado el pacto con Nabucodonosor, pero luego les prometió que les regresaría a Jerusalén para que construyan de nuevo el templo. Ahora ese templo que ellos construyeron, ahora Jesús dice que les va a quedar, decir, o sea, va a ser abandonado de Dios. En otras palabras, terminó el pacto antiguo. Por eso en Mateo 24, los discípulos que sí sabían estas cosas, le preguntaron cuándo va a ser entonces en la destrucción del mundo. ¿Cuándo va a ser tu venida? Porque ellos pensaban que con la destrucción de este templo acababa el mundo y ya se acababa todo. Entonces Jesús les dijo, bueno, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Les ratificó lo que les había dicho los fariseos. Esto es importante entender, hermanos. El camino de la fe no lleva a la salvación. El camino de la fe agrada a Dios cuando uno es reflexivo y reconoce que es un fallo, que es un fracaso, porque es el objetivo de la ley. La ley nos lleva a Cristo. Les agradezco su atención y les invito para la próxima semana a continuar analizando temas de salvación. Gracias.